En Propuesta Semanal nos honra con su participación el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Ya estuvo con nosotros en el Telematutino 11, pero nos quedaron tantas preguntas por hacer que por eso lo convocamos para Propuesta Semanal. Buenos días, Guillermo. Un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón, y aquí estamos para hacer propuestas en esta semana. Sí, pero antes de las propuestas, Guillermo, hay un tema que ha sido el tema de las últimas 2 semanas, que es el caso Coral, que involucra nada más y nada menos que al jefe, vamos a decir, de la escolta del expresidente Danilo Medina, y que de alguna forma ha manchado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, porque se ha hecho una generalización. Pero antes de que tú me des la respuesta, vamos a tomarnos dos tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Industrias Vanilejas. Muchas gracias, señorita. Muchísimas gracias. Y es necesario, ¿no? Sí. Esto es sabor y a esta hora de la mañana entona. Y hoy tenía yo, como todas las semanas, todos los jueves, a las 9:30 de la mañana nos reunimos el Círculo Delta a un café semanal. Y ya, bueno, ya tengo aquí mi café en Propuesta Semanal. Exacto, que claro, este programa se graba, como todos los programas, se graba con anterioridad los domingos. Ningún programa en domingo es en vivo. Ya. Entonces, ¿cómo tú ves esa situación? Como te decía, que yo sé que ha bajado un poco la moral en la Fuerza Armada, en el sector, hasta en la policía, porque la gente generaliza. Naturalmente, Ramón, ha tenido un impacto negativo, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, este hecho que se está investigando. Yo diría de que, como dice la ley, hasta tanto no se pruebe lo contrario, son presuntos inocentes, y que se respete el debido proceso. Naturalmente, se hace bien a las instituciones armadas y policiales que se investigue esto hasta las últimas consecuencias, porque van a salir de ellas fortalecidas. Y yo quisiera tocar un tema, yo diría hasta un poco delicado, porque si hay algo también importante que hay que... Porque todo obra para bien, Ramón. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Porque estos hechos que están ocurriendo van a poner en el tapete un tema tabú y que nadie ha querido tratar, que es el tema de que en los últimos años, yo diría 20 años, las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas en funciones policiales y han ocupado tareas propias de la policía. Por lo tanto, se ha debilitado. Las Fuerzas Armadas se han policializado y la Policía Nacional se ha militarizado. De suerte de que la creación de esos cuerpos especializados en las Fuerzas Armadas, como SESTUR, como el SECON, de los combustibles, como los servicios especializados del metro, como el Comipol, entre otros, eso no son tareas para los militares. Pero, perdón, Guillermo, ¿y SESTUR no pertenece a la policía? No. Porque antes se llamaba Politur. Politur. Y con un invento de las Fuerzas Armadas por esa pérdida de espacios que han tenido en los últimos años y evitar una desaparición inteligentemente, por supuesto, han buscado nichos para poder ocupar, y aprovechando la oportunidad de que las fuerzas policiales, por su ineficiencia en algunos casos, por incapacidades también, hay que decir la verdad, ellos han ocupado esos espacios. Y SESTUR es el cuerpo especializado turístico, ¿no? En el año 2013, en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, incluyeron a esos cuerpos especializados. Y por lo tanto... Pero que el militar no está preparado para ese tipo. Es que no es misión, no es un asunto doctrinal inclusive de las Fuerzas Armadas, es un asunto policial.
Y el poner, ahora mismo en las Fuerzas Armadas, nadie quiere estar en campamentos militares, en tareas militares, porque los militares, de acuerdo a su doctrina y a su misión, que está contenida en el artículo 254 de la Constitución de la República, y todas las Fuerzas Armadas del mundo están para proteger la soberanía nacional, para salvaguardar la Constitución de la República y el orden constitucional, para preservar la independencia nacional. Esa es la misión fundamental. Por lo tanto, tiene que tener y ejercitar sus destrezas a través del tiempo. La vigilancia de la frontera es un tema militar, vamos a decir. Bueno, la frontera, pero la frontera per se, también en casi todas las, para no decir en todas, eso le compete a la Policía Nacional también, la parte fronteriza. Y el estar ellos en tareas policiales, bueno, inclusive la Constitución de la República, en su artículo 261, relativa específicamente a los cuerpos especializados, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, es muy clara, donde dice de que el presidente de la República creará tantos cuerpos especializados, tanto en la Fuerza Armada como en la Policía, a través del Congreso, por supuesto, como sean necesarios, pero esos cuerpos estarán subordinados al ministerio de su competencia, del rol de su competencia. Por lo tanto, el rol de esos cuerpos son policiales, de manera que son inconstitucionales. Pero y yo la sé, DNCD debe ser policial. yo sé que muchos se sentirán por eso muy lacerados, pero estoy diciendo la verdad. ¿La DNCD debe ser policial o militar? No, la DNCD es un cuerpo interagencial, que es correcto que sean mixtos, porque son tareas misionales que requieren una sinergia de diferentes estamentos militares y policiales para trabajar una amenaza externa. Y ahí también es competencia, obviamente, de las Fuerzas Armadas. O sea, es son operaciones conjuntas interagenciales, que es correcto. Ahí sí. Ahí yo comparto el criterio de que estén en combinación, porque son operaciones conjuntas. La DNCD sí. Pero estos que estén en las Fuerzas Armadas, en tareas policiales, eso debilita la doctrina militar y obviamente las policializa, las desprofesionaliza. Inclusive, algo que es muy conocido es que las brigadas hoy en día no tienen el personal que le corresponde, porque todos están ahora mismo en oficinas públicas, los militares, sí, o están como asistentes en el Senado, en el Congreso, en las tareas policiales, que no le corresponde. Nadie quiere ser militar. Esa patrulla que se creó en obras públicas, con militares, el Comipol, que para el tránsito. Óigame, eso es imposible que sean militares. Y ahí en obras públicas, inclusive eso tampoco le compete a obras públicas. Claro. Esa unidad debe estar bajo la autoridad del rol de su competencia, o que es el DGCET, lo que era AMET antes, o bajo el mando del Ministerio de Interior y Policía, no de Obras Públicas tampoco. Ana Patricia está ya conectada y quiere hacerte una pregunta. Buenos Adelante, días, Ana Patricia. Hola, buenos días, ¿cómo está? Entonces, definitivamente deben de reorganizarse los distintos estamentos del Estado para que no haya duplicidad de funciones, para que un cuerpo especializado no realice las funciones de otro cuerpo, y eso traiga incluso problemas de jerarquía, de malos entendidos. Eso es lo primero que debe hacerse. Sí, correcto, así es, Ana Patricia. Debe haber un rediseño, y yo decía en estos días que para que exista una verdadera reforma en la Policía Nacional, no solamente hay que tocar la policía, sino es una reforma integral. Es un plan integral donde ya también le compete a las Fuerzas Armadas, al ministerio a todos los ministerios del Estado, porque el tema de inseguridad ciudadana es un tema multifactorial, por lo tanto, las respuestas tienen que ser multidimensionales. Y en este caso,
Por ejemplo, Ramón y Ana Patricia y amigos televidentes que nos están viendo, factores que inciden en la inseguridad ciudadana no solamente son las propiedades, no solamente es la dignidad humana ni el respeto a los derechos fundamentales de las personas, también genera delincuencia y violencia y criminalidad, las faltas de oportunidades, y eso no es un tema policial. También está el desempleo, no es un tema que le compete a la policía y genera delincuencia. El tema de los apagones genera inseguridad y delincuencia y no es un tema policial, es un tema de la CDE. El tema de la falta de educación, la falta de deportes en los barrios para los niños que ejercitarse, familias destruidas, o sea, son temas que no son competencia de la policía, pero genera delincuencia y la policía tiene que actuar, pero es el Estado que tiene que actuar con sus ministerios correspondientes para esas soluciones fundamentales. Por lo tanto, la solución al problema de inseguridad ciudadana no es un tema netamente policial, es un tema integral. Pero se está enfocando nada más del punto de vista de la policía. Que es una visión glaucomatosa del tema de seguridad pública. Por lo tanto, reformar la policía con una ley nueva o con un plan específico para la policía es yo diría una decisión todavía muy glaucomatosa, muy focalizada. Tiene que ser integral. ¿Cuál fue tu experiencia, Guillermo, como jefe de la policía? En el gobierno de Leonel Fernández, tú fuiste 3 años jefe de la policía y coincidió con el tema del plan de seguridad democrática. ¿Qué tú puedes compartir con nosotros? Bueno, primero, ese plan fue muy bien diseñado y si tuvo éxito fue precisamente por lo que adolece el plan ahora mismo. No me refiero al de Luis Abinader, sino lo que pasó con el plan de seguridad democrática, que no se le dio seguimiento en el tiempo, no se le dio continuidad de Estado, porque ese proceso empezó en el año 97, yo diría 99 más bien, con la contratación de la empresa de Carlos Gimbernard de Consulting Group, que ahí empezó a hacerse el primer plan, pero fue interno, fue focalizado es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, o sea, focalizado a la policía. Y se hizo un plan muy interesante y se hicieron cambios institucionales. Ahora, cuando pasó el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ese gobierno le dio continuidad a ese plan de la policía con Gimbernard y la jefatura de general Candelier. Y llegó a ser tan bueno que se hizo una ley, la ley 96-04, la mejor ley que ha tenido la policía en su historia, que fue votada en su último año de gobierno del presidente Hipólito Mejía. Luego se le dio continuidad a ese plan en el gobierno nuevo de Leonel Fernández, en su segundo periodo presidencial. Y en base a esa ley y a ese plan que se había hecho anteriormente y darle continuidad, se hizo entonces el plan de seguridad democrática, que fue ya integral, abarcó lo que yo decía, todo el estamento del Estado, toda la sociedad, educación. Todo. Y se contrató a la empresa New Link, de Eduardo Gamarra y de Mauricio Bengoechea. Yo llegué a reunirme un grupo de periodistas con ellos dos para explicarnos. Exacto. Qué era correcto. Plan. Entonces, ya en el 2005 se puso en ejecución ese plan hasta el 2012. De ahí entonces se detuvo. Pero era un plan para 18 o 20 años. Por lo tanto, si la Policía Nacional y la sociedad no tiene la policía que quiere y demanda, no es culpa de la policía, fue que se detuvo ese plan. La ejecución y entonces del plan. Aumentó la criminalidad. Por supuesto. Ahora, mi experiencia con el plan, extraordinario. Ana Patricia y los amigos televidentes y Ramón, extraordinario. Inclusive nos acompañó en todo momento la embajada norteamericana con ayudas internacionales, con recursos importantes para nosotros. Inclusive yo le abrí una oficina en la policía al representante de la embajada norteamericana, el señor Abelardo Arévalos. Inclusive despachaba con el FBI constantemente, casi todos los días, para fortalecer lo que es la labor interna de los cambios. Inclusive
deben estar en los registros de la Embajada Norteamericana, que al término de nuestra gestión ya habíamos cumplido el 87 al 90% de la ejecución del Plan de Seguridad Democrática. Y el general Polanco Gómez, cuando me releva, continúa con el plan hasta que hubo el cambio de gobierno en el 2012, donde ya no se le dio seguimiento, y ahí fue que naufragó ese plan. ¿Crees tú que el cambio, luego de ese cambio que tú planteas, de una nueva reestructuración de las funciones de cada uno de los estamentos, debe haber un cambio en lo que es cantidad y calidad de los miembros? Sí, por supuesto, indudablemente, porque una de las cosas que he planteado es un estudio etnográfico en la policía, justamente para determinar el grado de satisfacción o insatisfacción que tienen los policías, los agentes, en sus condiciones sociolaborales. Y entre ellos está lo que tú acabas de decir. La policía lo que requiere es más calidad que cantidad. Porque hoy en día la policía tiene alrededor de 38,000 hombres y mujeres en servicio. Eso pudiera reducirse a unos 15,000 o 20,000 hombres. Porque los otros están siendo choferes y escoltas del sector privado, ¿no? Pero cuando a la policía se le dé equipamiento adecuado, moderno, se le tenga sus destrezas y habilidades, profesionalismo correspondiente, cantidad de vehículos como en Estados Unidos, que antes en Estados Unidos tenían 3 miembros por cada vehículo. Hoy en día usted ve que cada policía tiene un patrullero, o sea, una unidad vehicular, y abarcan más espacio. Ahora tienen computadoras en el vehículo, tienen cámaras en los uniformes, tienen todos los aditamentos en sus cinturón de policía, y tienen las destrezas, y van todas las semanas a un polígono de tiro virtual. Y por lo tanto, tienen igual también esas destrezas para el uso de la fuerza. Aquí rara vez uno ve una patrulla por una avenida o por una calle. Sí, rara vez. Sí, porque faltan unidades de patrulla. Yo recuerdo de que en la época de mi padre, cuando fue jefe de la Policía Nacional, eso fue como por los 60. 69, 70, y después fue por segunda vez 74. Perdón, 74, 75. Había una ciudad capital muy reducida en comparación con la de ahora, y que habían 800,000 habitantes y habían 285 patrulleros en la ciudad capital. Cuando yo fui jefe de la policía, en la capital no habían 60 patrulleros. Ay. Que es lo que yo decía en estos días, que era increíble cómo la Policía Nacional en la década de los 60 estaban mejor equipados con su uniforme y todos los aditamentos en su cinturón de policía, con su macana, su pito, su libreta, con todo. Y ahora no lo tenemos. Por lo tanto, el Estado tiene que suministrar todos los recursos necesarios para poder la policía ser eficiente y eficaz. Que se le exige mucho a la policía, pero no se le da a la policía. Tiene que haber un salario bueno, como se habla, como por hablar presidente, de $1,000 mínimo. El tema salarial es un tema también muy importante, porque eso contribuiría a que ingresen a la policía jóvenes con una preparación académica sólida, porque ahora mismo lo que se ofrece es como, para poner un ejemplo, que pongan en el periódico que a una empresa que se requiere servicios de secretarias y le pagan 25,000 pesos, no va a ir una secretaria con un buen perfil. Van a ir secretarias, pero con falta ortográfica, que no sepan mucha computadora, ni siquiera apenas habla español, y mal español. Ahora, si ponen un sueldo de 200,000 pesos, usted da una fila de secretarias. Ahí van con maestría. Con maestría y de buena presencia también, como decían antes. De suerte que si una policía, para un raso de la policía,
hay un sueldo atractivo y además después de 15 años, como en Colombia, como en Chile, como en Ecuador, que después de 15 años tiene derecho a una vivienda, a un préstamo de vivienda, o sea que ese policía dice, bueno, o ese civil dice, bueno, con un sueldo atractivo de $1,000, para poner un ejemplo, o $700, y yo sé que en 15 años de ejercicio, con un buen seguro médico, yo tengo ya derecho a una vivienda, y como yo me vaya de la policía, voy a tener mi seguro también médico, mi vivienda, mis condiciones buenas. O sea, yo quiero ser policía. Y van a haber inclusive hasta miembros de la clase media y media alta en la policía. En Chile, los cadetes en Chile son de la élite. Ahí no van pobres como cadetes, porque inclusive se paga la academia. No es como aquí, que le pagan a los cadetes. En Chile, para ingresar a la escuela militar o la escuela policial de carabineros, hay que pagarla, o sea, lo pagan los padres o ellos mismos. Y es costosísima. Y entra a la élite porque es una carrera de honor, una carrera bien paga y bien remunerada y muy profesional que es la policía chilena. Y es por eso, los sueldos son importantes. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuánto se le paga a los internos para comer en las penitenciarías diario? Usted no sabe, más o menos. O los policías penitenciarios, se le pagan $300 diarios para comida. A un policía se le da $25. Ay. Pero es que con $25 no se compra nada. Wow, ¿cómo así? Ni un refresco. Dígame usted. Ni un yun. Dígame usted. Nada. Tienen que estar los policías, pidiendo en los colmadones o en las fondas, claro, que le den o aceptar, claro, que le brinden. Okay. Entonces el Estado que lo pone en esas condiciones. O sea, es complicado el tema. Muy complicado. Un tema importante que tú acabas de tocar, porque la Policía Nacional tiene su escuela de entrenamiento de seguridad ciudadana y su escuela de cadetes 2 de marzo. Que la última ley que fue votada en el Congreso en el 2016, mutiló muchos logros de la policía. Es una mala ley. Malísima ley. Porque inclusive en la 96-04 del gobierno de Hipólito Mejía se creó una universidad policial. Inclusive tuvimos avances tales de que los profesores en la escuela policial son de la UNFU y de la UAS. O sea, catedráticos universitarios. Inclusive los policías, cuando se gradúan, es bajo el título de ciencias policiales, y que las materias que se les da son compatibles para ir a la UAS o a cualquier universidad para terminar su carrera de derecho. Y bueno, ya con la última ley le quitaron a los policías esa universidad. Una involución terrible. Cuando debe apoyársele, se le quita. Y también esa ley se le prohíbe al policía tener un segundo empleo. Si se le paga mal. Claro, tiene que. Si se le paga mal, ¿cómo es posible que le quiten un segundo empleo? O sea, ¿cómo es posible? Porque inclusive en los Estados Unidos, y lo vi en estos días en Investigation Discovery, policía... Ese es mi canal. Claro, a mí también, predilecto para mí. Sí. De que un policía estaba en un restaurante en su tiempo libre de servicio con su uniforme policial. Demerick es el apellido de él. Exacto, ese mismo. Ese mismo. Sí. Con su uniforme policial, sí, en un restaurante, en su tiempo libre, en Estados Unidos, con un buen sueldo. O sea, ¿por qué aquí entonces, con esa nueva ley, y que nuestro amigo Castaño Guzmán, que lo criticó en estos días otra vez, esa parte de policías con segundo empleo, ¿por qué le quitan a la Policía Nacional su tiempo libre la facultad de dar seguridad para aumentar sus magros recursos? Ahora, primero, antes de quitarle eso, debieron haber aumentado los sueldos, entonces. No sé si pueden entender. Sí. Claro. Entonces, vamos a ser justos. ¿Cómo es posible que si yo soy ingeniero civil, como de efecto soy ingeniero civil, que no es compatible con la carrera de policía, yo puedo tener mi constructora,
o tener facultades para yo hacer un diseño o hacer una pequeña construcción en mi tiempo libre. ¿Qué le impide? ¿Qué choca eso con la labor policial? Entonces, eso hay que revisarlo para ser justo con la policía. Yo tengo miles de policías que ahora mismo, para poder aumentar sus recursos en su tiempo libre, conchan o están en Uber. Entonces, se le prohíbe eso. Por Dios, eso es una injusticia que hay que corregir. Por lo tanto, el tema de sueldos, el tema de capacitación es muy importante y yo espero que en la reforma policial, claro, en la reforma policial, en la academia de la policía, esa escuela de cadetes y la escuela de seguridad ciudadana, no fue el Estado que ha proporcionado las instalaciones que están ahí. Son los comandantes que han pasado por ahí, que han pedido a los empresarios que lo ayuden a hacer mejoras en la academia. El Estado debe volcar recursos. El Estado no se ha invertido lo que ha invertido. No se ha invertido. No. La seguridad cuesta. La seguridad, usted como economista, usted sabe que los bancos, mientras más seguridad le da al cliente, el interés es menor que pagan, porque es costosa la seguridad. Ahora, cuando usted ve que le están pagando muchos intereses a los ahorrantes en un banco o en una financiera, tenga cuidado, porque la seguridad, el riesgo es mayor. El riesgo es mayor, entonces eso pasa también. Sí. Si usted quiere una seguridad óptima, hay que pagarla, eso cuesta, eso hay que invertir en la Policía Nacional. Yo te voy a hacer una pregunta y te la puedo hacer porque, como tú dijiste, tú eres ingeniero civil y has ejercido y has trabajado. Pero en la población hay la percepción de que todo el que ha sido jefe de policía, o el que ha sido coronel, o ha sido jefe de Estado Mayor, o ministro de Defensa, es millonario. Es multimillonario. Y esa percepción se ha acrecentado con lo que ha pasado ahora con este caso del Coral. Claro, y eso es muy importante porque el hecho de que algunos hayan salido de esa manera no quiere decir que sea la generalidad, son las excepciones. Y no es bueno que englobar a todos en un mismo saco porque sería injusto. Lo importante es, en este caso, es que asuntos internos de la Policía Nacional y también los asuntos externos de otros cuerpos de seguridad del Estado trabajen para evitar este tipo de cosas. Que no existen los asuntos internos, o si existen no funcionan. Existen, pero ahora mismo, asuntos internos antes, cuando que fue creado bajo la supervisión y asesoría de Campisi, del gran director de asuntos internos de la Policía de Nueva York con Giuliani, en los años 95, por ahí, 90. Yo viajé inclusive a Estados Unidos en esa época, año 95, yo era teniente coronel en esa época. Y aquí se creó asuntos internos con la nueva reforma de la policía, de la ley, y la directora, una brillante directora, la general Daisy Liriano, mujer, la primera mujer general de la Policía Nacional, fue una gran directora de asuntos internos. En esa época, asuntos internos era proactiva, inclusive se le pasaban el polígrafo a los policías, habían señuelos en los retenes, en los chequeos, en los allanamientos, para detectar, a ver qué policías cometían actos de corrupción y se procedían a sancionarlos y votarlos y someterlos a la justicia. Ya eso no se hace, ya asuntos internos es más bien reactivo. Cuando pasa el hecho es que investiga y no puede ser así. Ahora bien, en este orden de ideas, lo importante es que hayan controles. Porque ¿qué pasó con el DICAN? Un tema importante, el DICAN. ¿Fue correcto la eliminación? Yo diría que el presidente, los presidentes no se equivocan, son mal asesorados. Entonces el presidente Abinader, yo diría que fue mal asesorado y que fue una decisión precipitada, con razón, con mucha razón, porque habían escándalos de corrupción en el DICAN, pero eliminar el DICAN, o sea, él sancionó y castigó la institución del orden, que no tiene nada que ver. El problema no está en la institución, el problema está en los policías que cometieron actos de corrupción. Porque están ahí todos los policías, entonces también igual, no se hizo nada. Lo correcto era sancionar, investigar y sancionar
a todos los policías que cometieron actos de corrupción, que se vieron en la necesidad de tomar esa decisión. Desde el general, si está involucrado, hasta el raso o el conscripto, a todos, pero sancionarlo a ellos. Y con una medida draconiana como esa, el que venga a ese puesto iba a estar ahí por la raya, no sé si me voy a entender. Sí. Entonces, porque de conformidad con eso, si fuera así, que partiríamos sancionando a la institución y no a los corruptos, entonces habría que eliminar CESTUR y dejar entonces a los generales que están ahí sueltos. Nos están castigando, investigando a los incumbentes, pero ahí está CESTUR. No sé si me explico. Qué bueno, por fin designaron por lo menos un policía ahí. Que debiera ahora mismo, porque en el artículo 37, numeral 3, de la ley 590-16, se crea de nuevo el cuerpo especializado, o la policía especializada más bien, de turística, o sea, Politur. Está creada en la ley. Ahora, las Fuerzas Armadas nunca quisieron entregar ese puesto y ya vemos por qué. Ya vemos cuál fue la razón de por qué. Por lo tanto, reitero de nuevo, hizo un mensaje con mucho respeto al presidente Luis Abinader. Haga un estudio profundo, analice de que esos cuerpos que hoy en día están en las Fuerzas Armadas de roles policiales tienen que pasar a la Policía Nacional para proteger inclusive a las Fuerzas Armadas, porque hoy en día las Fuerzas Armadas están en el ojo del huracán precisamente por los cuerpos que son funciones policiales dentro de ella. O sea, que la ha debilitado. Inclusive hasta la misma doctrina también se debilita en las Fuerzas Armadas. Y que se aumenten los controles internos y externos para evitar este tipo de acciones que perjudican obviamente a todas las instituciones. Qué bien, qué pena no tener más tiempo, Guillermo, pero magnífica entrevista. Porque Gracias. Tú has dicho muchas verdades, quizás que duelen, sí, pero has dicho cosas dolorosas, que son importantes, porque lo peor es que nos creamos la ilusión de que con reformar solo la policía vamos a resolver los temas de criminalidad y de seguridad. No. Inclusive también, voy más lejos, yo he propuesto en mis artículos la creación de un Centro Nacional de Criminología, porque ya no podemos estar combatiendo la criminalidad por presunciones o por olfato, son a través de métodos científicos. Estamos en el siglo XXI. Cuando yo asumí la jefatura de la policía, los primeros de los asuntos que hicimos fue la creación de una unidad de criminología a lo interno de la policía con profesionales interdisciplinarios de esa ciencia, donde habían sociólogos, patólogos, psiquiatras, médicos, físicos, químicos, con ayuda de las ciencias penales, para en cualquier lugar donde el mapeo delictual, bajo la inteligencia delictiva, me decía que había un aumento de un tipo de crimen o de delito, yo enviaba a esos profesionales para que me estudiaran las causas que generaban eso. Porque si yo no ataco las causas, claro, yo no voy entonces a resolver las consecuencias. Entonces, esta creación de ese Centro Nacional de Criminología, que ojalá el gobierno la coja, es importante para poder dar respuestas científicas al problema de la criminalidad, porque se están enfocando solamente en el homicidio. Esa es una torpeza también profesional. Hay que abarcar también, porque es un asunto integral, tanto los robos, los atracos, los secuestros, las heridas de arma blanca, los homicidios también, por supuesto. O sea, es un asunto global que hay que también tratar en el tema de la criminalidad. Claro. Definitivamente, muchísimas gracias, Guillermo, magnífica entrevista. Hemos aprendido muchísimo y ojalá escuchen todos esos consejos. Gracias, Ramón, por tu invitación, y señorita Patricia, Ana Patricia también por la oportunidad que nos dan. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.